¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Carla Jarada y Perla de Ríos como cada sábado en simultáneo por Radio Nacional 103.9. Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Perla? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Estamos en el día 104 de esta cuarentena del día de emergencia que ya acaba el 30. Ojo, la cuarentena. Pero hay que recordar que el estado de emergencia, es decir, el toque de queda, va a continuar hasta finales de julio. Aunque con algunas modificaciones para Lima desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, no siendo lo mismo para otras regiones del país. Vamos a desarrollar este tema en extenso. Vamos a conversar más adelante con la ministra de la Producción, Rocío Barrios Alvarado, sobre todas estas disposiciones que fueron publicadas el día de ayer en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. Pero vamos a comenzar con lo que ha sido el tema de la semana, sin duda, este acuerdo al que se llegó gracias a la mediación de la Iglesia Católica también entre el Estado y las clínicas privadas. Así es, tenemos justamente al ministro en línea porque también tenemos el comunicado oficial 148 del acuerdo de clínicas. Recordemos que todavía faltan algunos detalles y se han estado reuniendo hasta las 2:45 de la mañana, así que vamos a hablar con el ministro para ver en qué han quedado. Ministro Víctor Zamora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Radio Nacional y a TV Perú. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. Cuéntenos, ministro, sabemos que la reunión se ha extendido bastante hasta pasadas las 2 de la madrugada del día de hoy y queríamos saber cuáles eran los acuerdos en específico a los que ya se había llegado, porque teníamos entendido que algunas clínicas mostraban cierta reticencia para firmar justamente este convenio que le da cobertura a todos los pacientes COVID y que va a ser asumido económicamente por el Estado. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es cumplir con el primero de los acuerdos establecidos hace un par de días con la mediación justamente del Monseñor Carlos Castillo y del secretario del Acuerdo Nacional, Max Hernández. Arribamos a un excelente acuerdo y hoy anoche hemos estado procesando el mismo, los detalles, cada uno de los procedimientos que deben dar pase ahora a la base del contrato, que sería con cada una de las clínicas que quieran trabajar bajo ese esquema. ¿Cuáles son esos detalles, el ministro, justamente para conocerlos, para que la gente sepa a qué atenerse si es que tiene que acudir justamente a las clínicas? El primero de ellos creo que es el aclarar el flujo de cómo va a ser la forma de utilizar las clínicas. Y se ha establecido claramente que va a ser vía la referencia desde un hospital de salud o de un hospital del Ministerio de Salud hacia las clínicas cuando el sistema público no tenga la suficiente cantidad de unidades de cuidados intensivos para el cuidado de nuestros pacientes y las clínicas que han tenido un contrato con nosotros tengan una unidad de cuidados intensivos para ofertar. ¿Esto quiere decir, ministro, que todos los pacientes COVID deben ser referidos necesariamente por un hospital? Esa va a ser la principal ruta, esa es la ruta que hemos establecido. Sin embargo, no se deja de lado la posibilidad, y como segunda alternativa, que una persona que acuda a las clínicas en una situación de gravedad sea atendida por ellas en una primera instancia. De hecho, es así hasta el momento. Y luego, si es que no hubiese, solamente si es que no hubiese camas en el sistema público, continuar su tratamiento en el sistema privado, siempre y cuando esa clínica tenga un contrato vigente. Es decir, una persona que se acerca de manera voluntaria a una clínica porque se siente mal, porque tiene síntomas de COVID, si no ha sido referido por el hospital, ¿no sería atendido? Va a ser atendido bajo el sistema de emergencia, porque así se establece si exista o no un contrato. Es así como funciona actualmente. Pero lo que va a hacer la clínica es buscar referirlo a su sistema público, al que le corresponde por naturaleza, ya sea de salud o un hospital del Ministerio de Salud. Sin embargo, si es que el sistema de público no pudiera acoger a este paciente, este continuaría su tratamiento en la clínica privada. Claro. Los términos de referencia para aquellos que han utilizado, digamos, la entidad pública, saben que
cuando hay término de referencia de entidad pública a entidad pública, es decir, por ejemplo, de un policlínico a un hospital, se demora. Y en el trámite se pierden los papeles también. ¿Cuánto van a demorar esa referencia para que sea lo más rápido posible? De la pública a la privada. Ese es otro aspecto que se ha contemplado el día de ayer largamente en términos de cómo va a ser el sistema de referencia y el sistema de pago. Y los contratos van a estipular claramente cuáles van a ser los procedimientos que vamos a utilizar. Esos detalles van a ser ya establecidos en el contrato propiamente dicho, y eso es lo que ayer hemos llegado hasta el día de hoy, en la madrugada, son los principios sobre los cuales este contrato se va a establecer. ¿Y nos podría dar un adelanto? Porque sí preocupa un poco, ministro, el tema de tiempos. Efectivamente, como dice Carla, generalmente cuando se busca una transferencia en el sistema de salud público, no es ni tan rápido ni tan sencillo en algunos casos. Entonces, teniendo en cuenta que ya las clínicas venían mostrando cierta, digamos, no tenían mucha voluntad para acoger a los pacientes COVID si no había un pago de por medio, sí sería necesario, ministro, que nos precise esta mañana o nos dé algunos detalles sobre justamente el tiempo y la modalidad de esta referencia, entendiéndose que es una emergencia y que el paciente necesita la atención cuanto antes. Efectivamente, no debería haber ninguna barrera burocrática ni económica para poder tener acceso a un sistema de salud en el Perú. Sin embargo, como bien sabido, nosotros mismos somos los que creamos las barreras burocráticas llenando papeles. Esa es la razón por la cual ayer hemos establecido que debe ejercerse la menor cantidad de barreras burocráticas para que eso se efectúe, tanto al interior del público como entre el público y el privado. De hecho, nos da mucha satisfacción saber de que las propias aseguradoras han eliminado ya los copagos para que las personas con COVID se atiendan inmediatamente debido a que esto es una emergencia. Ok, ministro, vamos a pasar justamente a ese tema del pago, pero una última respecto a la derivación de los pacientes, porque el tema es que, ¿qué sistematización? Es decir, ¿cómo se va a decidir, esta red asistencial está llena, ¿a qué clínica lo voy a derivar? Es decir, ¿cómo se va a decidir a qué clínica y la clínica va a tener que aceptar? Porque son varios grupos de clínicas también. Claro, lo primero que hay que desarrollar es un contrato. Cuando tengamos el contrato firmado, acordado y firmado, vamos a saber cuántas clínicas entran al esquema. Lo que hemos ayer acordado son los principios y las bases. Luego vamos a firmar un documento, vamos a saber qué clínicas entran en el sistema. Cuando sepamos cuántas clínicas, vamos a ver cuántas camas tenemos. Esto es importante porque ustedes han hecho la negociación, entiendo, con la Asociación de Clínicas Particulares, ¿verdad? Pero entonces nos está diciendo, ministro, que depende de cada clínica ver si acepta o no acepta este contrato con el Ejecutivo. ¿Es posible que haya clínicas que digan, yo no quiero participar de esto, entonces me abstengo y a mi clínica no me refieren ningún paciente de parte de un hospital? Es posible, sin embargo, yo estoy muy esperanzado de que el número de clínicas que participen en el esquema sea la mayor parte, si no todas ellas, porque ayer el ánimo constructivo, el ánimo de participación ha estado presente en toda la negociación. En todo el momento ha habido ánimo constructivo y participativo. ¿Tenemos un número de clínicas aproximado con el que ustedes saben que sí van a poder trabajar, ministro? No quisiera aventurarme a dar un número porque eso queda a la decisión de las propias clínicas. Ojo, ministro, pero al decir que eso queda en manos de las clínicas, recordemos que hubo un ultimátum para poder negociar. Es decir, que si las clínicas deciden no participar o no negociar, ¿qué va a pasar con ellas? Bueno, en este momento lo que nosotros tenemos es un acuerdo con la Asociación de Clínicas Particulares. Estamos desarrollando este acuerdo. Ayer han participado de manera activa y muy decidida la mayor parte de las clínicas representadas en esta asociación. Entonces ya tenemos las bases desarrolladas, ya tenemos casi completo los principios sobre los cuales se va a desarrollar el contrato y vamos a entrar a la segunda fase.
La segunda fase ya contempla la firma de los contratos propiamente dichas, lo cual incluye una parte de tu pregunta, que es el desarrollo de un instrumento que es el gestor de camas. ¿Dónde estarían las camas que estarían disponibles para todos los pacientes? Para evitar que las personas estén dando vueltas por la ciudad buscando esa cama. Claro. Son los gestores los que van a decir, bueno, tenemos una cama en el hospital público, en INSA, tenemos una cama en el tal hospital en salud. Si en el salud y en el Ministerio de Salud no hay camas, tenemos que buscarlas en el sistema privado. Luego que hemos encontrado la cama en el sistema privado, identificado con un contrato, ahí derivaríamos a ese paciente para que su atención sea oportuna. Ministro, no sé si podría, por favor, acercarse un poco más al teléfono porque no lo estamos escuchando tan claramente como quisiéramos. Mi pregunta también va por el lado de ¿cuántas clínicas agrupa esta asociación con la cual ustedes han estado conversando hasta altas horas de la madrugada del día de hoy? Perdón, no le escuché bien. Que le preguntaba... Sí, le preguntaba cuántas clínicas conforman esta asociación con la que ustedes han mantenido las conversaciones hasta la madrugada del día de hoy. ¿Aló? Ministro. ¿Nos escucha, ministro? Vamos a tratar de retomar la comunicación con el ministro Víctor Zamora porque es muy importante precisar esto, ¿no? Claro, el presidente de la Asociación de Clínicas decía hace unos días, va a depender de cada clínica. Entonces, pero en el medio hay un ultimátum del presidente de la República. Y eso hay que recordarlo. Eso hay que tenerlo muy presente, porque decía, si las clínicas no llegamos a un acuerdo, entonces vamos a aplicar el artículo 70 de la Constitución. Quisiéramos saber si esto seguiría vigente en caso alguna clínica decida no firmar este convenio con el Estado. ¿Y por qué? Porque lo que se trata aquí es de que ningún peruano se quede sin atención médica, señores, de que todos los peruanos tengan la posibilidad de luchar por su vida con las mismas herramientas. Que la justificación de que una persona muera no sea porque no halló una cama o porque no halló una clínica que lo recibió porque le pedía 50.000 o 100.000 soles de garantía, sino que tal vez su propio organismo no pudo superar, ¿no es cierto?, el tema médico del COVID, pero no porque no tuvo ni la oportunidad ni los recursos justamente para poder salir adelante de esta enfermedad. Ahora, Perla, hay que tener en cuenta, y eso sí es lo preocupante, porque la gente que ha utilizado el sistema de salud pública sabe que los términos de referencia de un lugar a otro demoran, se pierden, ¿no es cierto? ¿Y cómo funcionaría en este caso de la pública a la privada, teniendo en cuenta que si la pública no está sistematizada, ¿no es cierto?, no está dentro de una computadora, las historias clínicas se pierden? ¿Cómo funcionaría de la pública a la privada? ¿No es cierto? ¿Cómo sería esa sistematización? Pero vamos a leer el comunicado, ¿no es cierto?, que se ha publicado tras esta reunión que ha durado hasta las 2:45 de la mañana. Dice, es el comunicado oficial de prensa número 148 del Ministerio de Salud. El CIS, ESalud y la Asociación de Clínicas Particulares del Perú acuerdan los términos de referencia y el modelo de contrato para la atención de asegurados que requieran cuidados intensivos. El Ministerio de Salud, ante la necesidad de ampliar la protección de sus ciudadanos en su derecho de acceso a los servicios de salud en condiciones de calidad y oportunidad en la lucha contra la pandemia por COVID-19, ha emitido la resolución ministerial número 433-MINSA-2020 que aprueba la directiva administrativa, disposiciones complementarias para el intercambio prestacional en salud en el marco del decreto legislativo 1466, norma que sustenta el acuerdo entre el Seguro Integral de Salud, CIS, el Seguro Social de Salud, ESalud y la Asociación de Clínicas Particulares. Muy bien, la aceptación, por ejemplo, dice parte del comunicado, de los instrumentos presentados conduce a su suscripción, permitiendo que personas afectadas con COVID-19, quienes por su gravedad requieran servicios de atención hospitalarias especializada en unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica, puedan ser referidos hacia las clínicas privadas desde los hospitales públicos en los casos que estos no dispongan de la oferta necesaria, asumiendo las IAFAS, CIS y ESalud, la protección financiera de sus asegurados. Es decir, ellos van a pagar, ¿no es cierto?, esta tasa o esa tarifa a la que han llegado a un acuerdo, que son 55.000 55.000 soles. No hay un tiempo máximo de atención médica, digamos, es una tarifa plana a través de la cual el paciente COVID va a poder recibir
toda la atención médica que requiera durante el tiempo que sea necesario. Hay que recordar que esta negociación entre el Estado y el Seguro Integral de Salud y eSalud venía dándose hace varios meses, en realidad desde que empezó esta pandemia. Lamentablemente no se llegó a un acuerdo porque las clínicas privadas pedían un monto de más de 90.000 soles por 21 días de cama UCI, que es el tiempo promedio que demora un paciente COVID en superar una emergencia. Mientras las clínicas privadas decían, no, nosotros queremos recibir más de 90.000 soles, el Estado les ofrecía poco más de 33.000. Al final, luego de negociaciones, de mediaciones, como le hemos dicho, de parte de la Iglesia Católica, se llegó al acuerdo de 55.000 soles. Hay que ver ahora la rapidez con la que se refiere un paciente. Hay que ver ahora qué sucedería, por ejemplo, con alguien que de pronto se siente mal y necesita llegar a un sitio para ser atendido y no le da tiempo de llegar al hospital, sino lo primero es la clínica. Hay que ver también todos esos temas porque en situaciones normales, Carla, cuando uno se acerca a la clínica, la verdad es que no te atienden, si no dejas una garantía, un copago, o sea, esa es la realidad. Muchas veces te dicen, ve al hospital. Ahora, y ve tú cómo sobrevives en el camino. La normativa, y lo ha dicho bien el ministro, y eso hay que tenerlo en cuenta, es por ley. Si tú llegas a la emergencia de la clínica, te tienen que atender. Deberían. Te tienen que atender. Deberían. ¿No? Sin dejar una garantía, sin pedirte, cosa que parece ser lo están haciendo, pero deberían atenderte. Luego de atenderte, ¿no es cierto?, paliar la emergencia, tu vida. Claro, ya deberían decirte, bueno, te voy a referir al hospital que te toca según tu seguro, ¿no? Y si no encuentran camas, así funcionaría, ¿no? Si no encuentran camas en el hospital público, ya te derivarían al sistema privado. Esa es la intención. Vamos a ver cómo va a funcionar en la práctica. Otro punto importante es saber, por ejemplo, qué va a pasar con esos peruanos que tienen un seguro privado, pero que es un seguro privado que su cobertura no va a ser suficiente para el tratamiento de COVID-19. Entonces ingresan a la clínica con el seguro particular, pero en el camino se les acaba. En el camino se les acaba y muchas veces tienen que ser referidos a los hospitales que, como sabemos, están colapsados en su mayoría. Entonces, sería bueno, no sé si vamos a retomar la comunicación con el ministro en algún momento, pero sí sería bueno hablar sobre la posibilidad de este cambio de directiva por parte del MINSA para saber si este acuerdo entre clínicas y gobiernos también alcanza, uno, a quienes tienen seguros privados y dos, por supuesto, a quienes no tienen ningún tipo de seguro también. Claro. Bueno, pero eso también vamos a conversar con Omar Merino, presidente de la Comisión de Salud del Congreso, porque de alguna manera todo lo sucedido esta semana con el acuerdo entre el Ejecutivo y las clínicas generó también que se aprobara en el Congreso de la República una ley precisamente que hay que reglamentar y es el Ejecutivo el que la va a tener que reglamentar, ¿no es cierto? El Congreso aprobó por insistencia además la ley que faculta al MINSA a usar instalaciones de clínicas privadas. Vamos a hablar de esto y de todo lo que se viene negociando entre el Ejecutivo y la Asociación de Clínicas. Entonces, con Omar Merino, presidente de la Comisión de Salud del Congreso, ya lo tenemos, ¿me dices? ¿Cómo está, congresista? Bienvenido a Diálogo Abierto. Estamos en simultáneo por Nacional 103.9. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Carla y Perla. Sí, es bien cierto que aprobamos una ley después de haber sido observada por el Ejecutivo con el oficio número 087. Aprobamos la ley que modifica los artículos 8 y 9 del decreto legislativo 1156, como su persona también indicó, de que es la utilización por el estado de emergencia, por la emergencia sanitaria, las instalaciones y los equipos biomédicos de las diferentes clínicas privadas. Ok, pero señor Merino, vamos por partes para ir entendiéndonos. Eso lo trabajaron en principio antes de que el presidente diera el ultimátum a las clínicas. Se dio el ultimátum y empezó la negociación. En principio quisiéramos saber su punto de vista respecto a cómo llegaron a esa negociación y que sean los 55.000, ¿no es cierto? Y que ahora se estén reuniendo para ver la reglamentación y cómo se va a llevar a cabo. Sí, en realidad nosotros estamos en contra. Personalmente, como presidente de la Comisión de Salud, estoy en contra sobre la negociación que realiza el Ministerio de Salud con estas entidades privadas, porque en realidad no tienen un acuerdo definido ellos mismos
Y el monto de de una tarifa plana que ellos manifiestan es excesivo, de 55.000 soles no incluye el IGB, entonces estaríamos hablando más o menos de repente encima de 60.000 soles. Y es bastante para un pago pues, de que el Estado tenga que realizar a estas entidades. Y en realidad tampoco está clarísimo la referencia y contrarreferencia que debería hacer estas entidades privadas, y tampoco se ha firmado el contrato con estas entidades, como según manifestó también el ministro de Salud. Claro, lo que él nos ha dicho es que están camino a ello. Ahora, lo que también ha dicho el ministro es que cabe la posibilidad, no lo espera así, pero cabe la posibilidad de que algunas clínicas no quieran firmar estos contratos con el Estado. Y en ese sentido, en ese caso, ¿qué correspondería, no? ¿Correspondería sí que se aplique el artículo 70 tal cual lo dijo el presidente de la República? ¿Ya no se podría aplicar? ¿Cómo sería, señor Mira, ya, Merino? sí, hay una incongruencia, Claudia y Carla, entre lo que manifiesta el Ejecutivo y lo que lo plasma con las observaciones que ellos realizan a la ley aprobada por insistencia en el Congreso de la República. En primer término, el presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó que pretendía usar el artículo 70 de la Constitución Política del Estado para la expropiación de los bienes inmuebles de todas estas entidades privadas y posterior el justiprecio. No lo podría hacer porque el único que puede hacer mediante una ley es el Congreso de la República. Posteriormente indicó que tenía que darle un plazo de 48 horas para la aplicación de este artículo 70 por parte de su persona, el presidente Martín Vizcarra. Pero ya pasaron 48 horas y no se da nada. Creo que estamos hablando mucho de populismo en estos tiempos, y el que está pagando es la población porque está en juego pues la vida de muchas personas que necesitan estos ventiladores y necesitan una cama en unidad de cuidados intensivos. Mi persona como médico, como trabajador también del Ministerio de Salud y del sector, sabe muy bien las inclemencias que pasa una persona de bajos recursos para poder conseguir, y a lo menos conseguir una cama. Dígame usted. Así es. Yo recuerdo que tuvimos una entrevista hace unas semanas donde usted mencionaba que tenían un proyecto para la homogeneización de los precios, es decir, para que se aplique en el sector privado, en las clínicas, los mismos precios que cobra el SIS y de esa manera no se encarezca el servicio y todos los peruanos tengan acceso a salud. En este caso, en los acuerdos que se ha llegado, no se ha aceptado tal cual, es el tarifario del SIS, se ha aumentado de 33.000 a 55.000 soles como tarifa plana, pero ¿en qué quedó este proyecto que ustedes tenían allí, en la comisión? Mira, sí, como usted dice, es un proyecto de ley que todavía hay que escuchar o solicitar mediante los oficios a los diferentes entes de gobierno y a los diferentes entes privados también, que hasta el momento no hay respuesta. Y volviendo al tema que es importante sobre este tema de las clínicas, pero señor Merino, antes de, usted dice que está viéndolo y están revisándolo, pero sin embargo el Pleno del Congreso ha aprobado por insistencia la ley que faculta al Ministerio de Salud el uso de las instalaciones de las clínicas privadas cuando existe un riesgo elevado a la salud. Es decir, ¿por qué mejor no hubieran aprobado lo que estaba planteando en un principio? Y no, porque usted ha hablado de populismo, eso también podría leerse como populismo después de lo dicho por el presidente o, digamos, el acuerdo al que están llegando el Ejecutivo con las clínicas. Porque finalmente ustedes han aprobado esta ley, pero quien lo va a reglamentar es el Ejecutivo. ¿Cómo va a funcionar esta ley que ustedes han aprobado en el Congreso? Esta ley funciona solo en todo estado de emergencia o emergencias sanitarias. El ente rector, que es el Ministerio de Salud, asume la responsabilidad de los equipos biomédicos y la infraestructura para el pago posterior al mantenimiento de dicha infraestructura. Entonces, es necesario, acá la clínica no va a decir de que, bueno, me acojo a un contrato, me acojo a una conversación. No, para nada. El ente rector, que es el Ministerio de Salud, va a asumir esa responsabilidad
de poder dirigir esa infraestructura y esos equipos biomédicos que en la actualidad pues lo necesitamos. Por ejemplo, congresista, por ejemplo, para hacer un símil, en otros países los gobiernos tienen la posibilidad de, o han aprobado directivas en ese sentido, para tener, por ejemplo, la opción de utilizar los respiradores mecánicos de las clínicas. Chile lo ha hecho, en España también se ha hecho, de tal manera que ningún ciudadano de ese país se quede sin el soporte ventilatorio. Con esta ley que faculta al Ministerio de Salud el uso de instalaciones de clínicas privadas y que ustedes han aprobado por insistencia, ¿esto sería posible en el Perú? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mira, yo le voy a explicar solo en un par de segundos. Este artículo que modifica el artículo 8 del referido decreto legislativo el 1156 y no lo establece en el decreto legislativo la 1466, permite la adecuada y plena prestación de los servicios y prevención y atención de la salud para las personas contagiadas y con riesgo de contagio solo por COVID-19, que este decreto legislativo lo dio el Ejecutivo. En cambio, la norma propuesta por el Congreso se aplica para toda emergencia sanitaria más allá del COVID-19. Y también lo dice el artículo 82 de la Ley General de Salud, la 26842, se indica de manera precisa que en la lucha contra las epidemias, la autoridad de salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médicos asistenciales de los sectores públicos y privados. Esto tiene que también entender la parte ejecutiva. Y entonces, también hay congresista, con esta ley lo que está intentando hacer el Ejecutivo de llegar a un acuerdo con las clínicas y firmar un contrato, ¿cree usted que ya no sería necesario o de vital importancia? Ya no sería necesario, porque se tendría que aplicar pues la ley aprobada en el Congreso de la República por insistencia y por unanimidad, y aprovechar y en saludar a todos estos congresistas que han dado el soporte y el apoyo. Pero faltaría la reglamentación, ¿no? Faltaría la reglamentación. Por supuesto que sí. ¿Cuánto tiempo tiene el Ejecutivo para reglamentarla? Se supone que en esta semana es posterior a la publicación del periódico El Peruano, tiene 15 días posterior a la reglamentación. Correcto. Muy bien, señor Merino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, darnos su punto de vista sobre la negociación del Ejecutivo con las clínicas y, por supuesto, sobre esta nueva ley aprobada por insistencia. Pero tenemos más, Perla. Vamos a conversar ahora sobre esta nueva convivencia que va a suceder a partir del 1 de julio. Las reglas del juego han cambiado un poco. Recuerde igualmente que usted tiene que cuidarse. No significa que ya uno pueda salir a la calle para hacer todo lo que no ha hecho en todo este tiempo. La idea es salir lo menos posible, solo si es urgente. Por favor, mantenga su distancia y use mascarilla. Pero vamos a conversar sobre los detalles de la norma publicada el día de ayer con la ministra de la Producción, Rocío Barrios Alvarado. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, Carla. Muy buenos días, Perla. Un gusto estar con ustedes. Ministra, ¿cómo va a funcionar esta nueva convivencia? Porque el 30, y eso creo que ha creado un poco de confusión y valdría la pena explicarlo bien, porque el 30 finaliza la cuarentena. Eso por un lado, ¿no es cierto? Pero el toque de queda continúa con ciertas variaciones. ¿Cómo va a funcionar nuestra vida en adelante? A ver. Primero que nada, como bien señalas, el Decreto Supremo lo que establece son lineamientos para una nueva convivencia social. ¿Qué quiere decir esto? A partir del 1 de julio vamos a pasar de un aislamiento social obligatorio, conocido como la cuarentena, a un distanciamiento social obligatorio. Es decir, va a haber una focalización, o hay ya, básicamente permite una cuarentena focalizada en 7 regiones. ¿Cuáles son esas regiones? Arequipa, Ancash, Ica, Huánuco, Junín, San Martín y Madre de Dios. Solo en esas 7 regiones se mantiene la cuarentena y el toque de queda empieza a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, incluido la inmovilización social el día domingo. Para el resto del país, se elimina ya la cuarentena, ya se va a permitir el tránsito de las personas, ¿no? Y el toque de queda iniciaría de 10 de la noche a 4 de la mañana. Es para todos, con excepción de 2 tipos de personas de riesgo. Primero, los niños
que ellos sí solo van a poder transitar, de acuerdo a la normativa de salud, 1 hora a 500 metros fuera de su domicilio. Y para el caso de las personas mayores de 65 años o que tienen alguna enfermedad de morbilidad, también hay la restricción de salida, salvo que tengan que asistir a la farmacia, al banco o a comprar sus alimentos o alguna actividad económica que obviamente ellos hayan firmado su declaración jurada para prestar los servicios. Luego de eso, todos vamos a poder transitar a hacer nuestras actividades diarias. Claro. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los vuelos o con los viajes interprovinciales e internacionales? Esto todavía queda suspendido, ¿verdad? A ver, las fronteras, el decreto supremo lo que establece es que las fronteras se mantienen cerradas todavía, por lo tanto no hay vuelos internacionales. Para el caso del transporte interprovincial o los vuelos aéreos nacionales, recordemos que estas son actividades económicas que todavía tienen que ser aperturadas en la tercera fase, entiéndase a partir de julio. Este decreto supremo todavía se aprobará y publicará en los siguientes días antes del 1 de julio y ahí es donde se darán cuáles van a ser las consideraciones para que esta actividad económica inicie. Creo que es importante también señalar que a partir del 1 de julio quedan suspendidas todas las reuniones de cualquier naturaleza, de cualquier tipo, con efectos de evitar la aglomeración. También otra de las cosas que se ha dispuesto es que el aforo en los bancos, centros comerciales, tiendas, conglomerados, es del 50%. Y finalmente también se establece un horario diferenciado para la atención a los administrados en las entidades públicas. Todos los trabajadores de las entidades públicas que no realizan contacto directo o atención al público directamente van a ingresar a las 7 de la mañana. Ahora, ministra. Todos los trabajadores que atiendan al público van a ingresar a partir de las 10 de la mañana. Ministra, se vienen las fiestas patrias. Y por las fiestas patrias no solamente se ha dicho que están prohibidas las reuniones sociales, ¿no es cierto?, la aglomeración de gente, es decir, pero claro, generalmente las fiestas patrias no solamente es que generen la parada militar, cívico-militar y todas estas cosas, sino que un negocio aparte, la gente compra por fiestas patrias, ¿no? No sé si esta vez será así, pero ¿qué se prevé para estas fechas? Sobre todo por la reactivación económica, ¿no? También. A ver, primero que nada, todas las celebraciones de las fiestas patrias obviamente están suspendidas, porque el desfile militar y ese tipo de cosas requiere concentración de personas y eso es lo que está prohibido. Sin embargo, sí estamos previendo que las actividades económicas se mantengan, porque necesitamos recuperar de una u otra forma el tiempo que ha pasado mientras que han perdido por estar cerradas en este confinamiento. Entonces la idea es recuperar la mayor parte de horas y es por eso también la ampliación del horario de poder atender, ya que ahora el toque de queda empieza a las 10 de la noche. Entonces la idea es que las actividades económicas puedan recuperar este espacio, con lo cual van a poder obviamente realizar sus actividades, pero siempre teniendo en cuenta 3 cosas que son fundamentales. Uso de mascarilla permanente, lavado de manos y desinfección y distanciamiento social no menos de nunca. Ministra, permítame retomar el tema del transporte interprovincial. Dijo usted que en julio saldría otra norma respecto de cómo se llevaría a cabo ese. A ver, antes del 1 de julio vamos a emitir el decreto supremo que aprueba la fase 3 de las actividades económicas. Dentro de la fase 3 de las actividades económicas hay un grupo de actividades, dentro de ellas el tema de transporte, que van a iniciarse en esta tercera fase. Obviamente, es en ese decreto supremo donde se va a establecer las condiciones de esta actividad económica, cómo va a ser el retorno a esta actividad económica y cómo va a operar. Recordemos que ahora estamos hablando en este marco de la nueva convivencia social de una focalización por regiones. Por lo tanto, tenemos que esperar la emisión del decreto supremo, primero que autorice la actividad económica a partir del mes de julio, ¿sí? Y los lineamientos internos ya los hará el Ministerio de Transporte, como corresponde. De acuerdo a información que tenemos por aquí, entonces se reanudaría esta actividad entre el 10 y el 15 de julio, el transporte interprovincial terrestre y los vuelos al interior del país. A ver, eso es algo que todavía no ha quedado cerrado. Sí, sabemos que se va a iniciar en la tercera fase, pero obviamente es el Ministerio de Transporte quien está evaluando la situación y que en su momento lo discutiremos en consejo, ¿no? Lo importante es dejar en claro que esta actividad económica como tal
va a funcionar dentro de la tercera fase. El decreto supremo de la tercera fase va a salir publicado antes del 1 de julio. Hay una lista de actividades económicas adicionales, no solamente en el tema de transportes, que ya se van a poder aperturar a partir del 1 de julio. La propuesta es que todas esas actividades que se aperturarían a partir del 1 de julio o dentro de la tercera fase van a poder ayudarnos a poder llegar casi cerca a un 97% de actividades económicas ya aperturadas hasta la fecha. Ahora, ministra, ¿se tiene un balance de lo que ha sido la apertura de los centros comerciales en estos primeros 6 días, 5, para ser exactos, ¿no? 5 días respecto a cuánta gente ha ido, si se ha cumplido con el aforo, si ha habido algún tipo de rebrote, cuáles han sido los cuidados? Es decir, ¿se ha hecho un análisis respecto a qué ha significado la reapertura de los centros comerciales y de los conglomerados? A ver, la apertura de los centros conglomerados y centros comerciales es muy reciente, ¿no? Así no menos de una semana. Recordemos que esta apertura es progresiva porque cada uno va aperturando su negocio en la medida en que cumple con el protocolo e inscribe su plan de emergencia en el sistema del COVID del Ministerio de Salud. Por lo tanto, la apertura se está dando progresivamente. ¿Qué quiere decir progresivamente? Cuando nosotros, a partir del 1 de julio, podamos ir a un centro comercial o Gamarra o para aquellos que ya han ido a hacer algunas compras necesarias, se han podido dar cuenta que no todo el centro comercial está aperturado o no todas las galerías están aperturadas. Estas se están dando consecutivamente en la medida que van cumpliendo estos protocolos. De hecho, nosotros hemos hecho visitas a algunos centros comerciales para ver primero el uso de los protocolos y hemos visto a la gente, efectivamente, en gran parte de ellos ordenada, que se están cumpliendo los protocolos, todavía no llegan, en la mayor parte de casos, al 50% de aforo, ¿no? Todas las personas están usando mascarillas, obviamente, pero esto va a ir incrementándose en las siguientes semanas. Para hacer una evaluación de rebrote o no rebrote, por lo menos tendríamos que hacer el corte de acá a 3 semanas para poder saber cuál es el impacto que ha tenido, ¿no? Pero hasta el momento, debo mencionar que de todas las actividades económicas que se han aperturado, como por ejemplo restaurantes con entrega a domicilio, y que moviliza a mucha gente, no ha habido un rebrote significativo ni de la primera ni de la segunda etapa en el incremento de casos. Hemos seguido manteniendo la curva de descenso del factor R, lo cual es positivo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la apertura de los negocios se está dando con un cumplimiento de protocolos estrictos, lo cual es bueno. Pero también en esta etapa tenemos que incidir, y ahí es importantísimo la ayuda de ustedes, de los medios de comunicación, en que la gente ya debe mentalizarse al distanciamiento social, uso de mascarillas, lavado de manos. Primero mi salud para cuidar al resto. Eso es algo que nos tiene que dar grabado en la mente. Sí, tenemos entendido que la Conferencia Episcopal ha presentado un protocolo también para la reapertura de las iglesias, para que la gente pueda acercarse. Esto no consideraría la realización de misas o sacramentos porque congrega mucha gente, pero sí el ingreso de algunas personas, 1/3 en realidad del aforo de cada iglesia. A ver, no tengo conocimiento de la presentación del protocolo de la Conferencia Episcopal. Voy a consultar, puede ser que lo hayan presentado en otro sector o quizás ante la presencia del Consejo de Ministros. El procedimiento normal cuando presentan un protocolo a alguno de los sectores y las actividades a aperturarse es que este protocolo se deriva al Ministerio de Salud para que haga la evaluación respectiva. Creo que es importante, todos los fieles obviamente queremos regresar en algún momento a escuchar nuestras misas presencialmente y más que escuchar las misas a poder participar de la comunión. Creo que es lo que todos deseamos. Sin embargo, esto va a tener que ser también progresivo, ¿no? Si bien es cierto, el Decreto Supremo establece en esta nueva convivencia que está prohibido todo tipo de reuniones, religiosas, políticas, sociales, de fiestas patronales, de cualquier índole, porque todavía, si bien hemos bajado la curva del factor de riesgo, todavía no es suficiente. Todavía estamos recién en las primeras semanas en que hemos bajado. Todavía tenemos que mantener esa curva antes de poder permitir, obviamente, que ya se puedan reunir algún grupo de personas, ¿no? Entonces hay que tomarlo con cuidado. Creo, y se lo digo yo, que soy partícipe de misas a través virtuales, en este momento lo más importante es cuidar la seguridad de todos los peruanos, ¿no? Obviamente va a haber un momento en el que retornaremos a poder hacer, obviamente, nuestras actividades religiosas también. Ahora, ministra, las fases económicas siguen
avanzando. ¿Qué tenemos que esperar de ellas en todo caso? Porque ya empezamos con la tercera fase. Lo que tenemos que esperar es que rápidamente se reactiven todas, que respeten los protocolos. Vemos ya una mayor dinamización de empresas que ya están operando y obviamente ahora con el levantamiento de la cuarentena va a permitir a que se genere el comercio directo, lo cual dinamiza mucho más nuestra economía y es sumamente positivo, ya no solamente focalizado al tema de alimentos, sino para cualquier tipo de otra actividad económica que necesitan en este momento reactivarse rápidamente. Es importante, y discúlpenme que sea tan... ¿Cuáles, por ejemplo, nosotros vamos a poder salir, por ejemplo, ahora, en la tercera fase, previa reserva, a poder disfrutar de un almuerzo en un restaurante, cumpla todos los protocolos? Vamos a poder, los que realizan actividades fotográficas, por ejemplo, también van a poder prestarse servicios en esta tercera fase. Va a haber también una autorización para el tema de actividades de investigación, que son importantes. Hay una serie de actividades que se están aperturando, ¿no? Pero nuevamente, y disculpen que sea tan reiterativa, pero creo que el tiempo lo amerita. Eso va a depender de la responsabilidad de todos, consumidores, empresarios, emprendedores, de que respetemos el distanciamiento, de que obviamente usemos la mascarilla permanentemente y que no olvidemos la desinfección de manos. Para las personas que van a salir, si es que tienen la posibilidad adicionalmente de la mascarilla a poder tener unos lentes, úsenlos, porque hay que cubrirnos de todas las formas para poder estar seguros y seguir avanzando en la reactivación económica. Bien, ministra, permítame retomar el tema de los vuelos y de la conectividad, porque me parece importante. Dentro del planteamiento, digamos, ¿se retomaría todos los vuelos a nivel nacional o hay lugares en específico a los que sí se podría viajar y otros lugares a los que no se podría viajar? Mire, si bien es cierto que eso todavía, como le menciono, todavía no está cerrado, no hemos culminado el debate y la aprobación, obviamente hay que ser consecuentes con lo que establece el Decreto Supremo, ¿no? El Decreto Supremo de la nueva convivencia social establece siete regiones de alto riesgo. Entonces sería un despropósito pensar que en las regiones de alto riesgo, por ejemplo, puedan autorizarse vuelos o el transporte interprovincial. Recordemos que la enfermedad migra o va avanzando en la medida en que la gente se moviliza, porque es así como se transmite la enfermedad. Entonces, una de las formas justamente de evitar que esto se propale es la inmovilización. Y eso ha sido parte de nuestra cuarentena tan extensa. Entonces, por sentido común, obviamente, en esas 7 regiones que están de alto índice de riesgo, no habría la factibilidad de que se puedan autorizar el transporte interprovincial o que se pueda autorizar el transporte aéreo, tanto más si se está declarando en el Decreto Supremo que para esas 7 regiones sí se mantiene la inmovilización social obligatoria bajo las reglas del toque de queda a partir de las 8 de la noche, el domingo inmovilización obligatoria absoluta. Entonces, va a haber, eso nos dice que va a haber una diferenciación de focalización por regiones. Estamos entrando a una nueva etapa de la enfermedad, donde sí tenemos que mirar bien ya dónde vamos a focalizar la inmovilización, qué personas de riesgo no deberían movilizarse aún, porque todavía tenemos que cuidar. Ministra, pero el hecho de que ya no se requieran los permisos para transitar libremente, es decir, la gente va a empezar a sacar sus vehículos, implica también que más gente viaje en los vehículos, ¿o no? A ver, los protocolos se deben mantener. Por eso es que justamente en esa medida, siendo conscientes de que al aperturar las actividades y al permitir el tránsito de las personas, obviamente va a haber mayor demanda del servicio de transporte público, es justamente por eso que uno de los mayores demandantes son las entidades públicas. Y esa es la razón por la cual hemos decidido la diferenciación de horarios, para poder lograr que no haya aglomeración en los horarios picos. Y lo mismo están permitidos de hacer todas las entidades privadas, que también busquen diferenciación de horarios, porque eso nos va a permitir desconcentrar el transporte público, ¿no? Sin embargo, también es importante mencionar que las personas que tenemos vehículo particular, vamos a poder hacer uso del vehículo particular.
porque finalmente, obviamente, ahí viajamos menos personas y vamos a estar más seguras. Ministra, en el Es lo caso de los importante autos acá. particulares, ¿cuántas personas pueden ir en él? Lo regular en un auto particular es que 2 personas vayan atrás para que mantengan el distanciamiento. Pero una de las cosas que tenemos que llamar la atención, Perla y Carla, es al sentido común de las personas y al cuidado que deben tener, ¿no? Tenemos que cuidarnos. Ya la responsabilidad es compartida. El ciudadano tiene que saber lo que implica el distanciamiento social. No tenemos que sacar una cartilla para empezar Ministra, si me permite. Señalarle cómo delegarse. Sí, disculpe, pero al abrirse los centros comerciales y reactivarse la tercera fase y al abrirse los restaurantes, las familias van a querer ir completas. Entonces, todos van a querer ir en el carro, papá, mamá, hijos, abuelos. ¿Cómo haríamos? A ver, Perla y Carla, de hecho, obviamente todas las familias, incluida yo, que tengo menores de edad. Yo tengo menores de edad, yo misma digo, ¿no? Es complejo. Y sé que una limitante, por ejemplo, si quisiera ir a un restaurante, va a estar permitido, las mesas de acuerdo al protocolo en un restaurante van a poder ser de 2, de 4, máximo de 8 personas, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que una familia de 4 podría ir, sí podría ir, porque la familia convive en la misma casa. Por eso, a eso se te digo cuando te decía hay que aplicar el sentido común. No, pero los niños pueden ir al restaurante, pero, entonces. No, por eso, déjeme terminar. Sí. Pero, por ejemplo, si el decreto supremo dice, oye, ojo, que persona de riesgo son los menores y las personas con morbilidad. Entonces, soy en mi familia, por ejemplo, yo tengo 2 menores, 2 pequeñitos. Entonces, no puedo ir a un restaurante con menores de edad, porque los menores no están permitidos en zonas cerradas, o donde haya pequeña aglomeración. Entonces, ahí va a primar lo que el padre de familia quiera, y por eso es importante apelar a la responsabilidad ciudadana. ¿Eso qué implica? ¿Que me debo limitar de ir a un salón? Sí. ¿Puedo pedir el delivery? Sí, lo puedo pedir. En este momento lo que más importa no es lo que usualmente hemos querido, sino la responsabilidad de cuidar a los nuestros y cuidarnos nosotros. Muy bien, ministra. Eso es lo que debe primar en este momento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras, contarnos un poco sobre las nuevas reglas de convivencia en nuestro país, donde tiene que primar el sentido común. Ojalá que sea el sentido común el que prime, que a veces falta. Sentido común y responsabilidad, Perla, Carla, es cierto, a veces falta y por eso es el gran apoyo de ustedes. Repitamos todo el día, distanciamiento social, uso de mascarillas y lavado de manos. Primero mi salud para cuidar al resto. Es verdad. Muchísimas gracias, ministra, por Gracias estar con nosotras esta mañana. Vamos, antes de ir a la pausa, con información importante del Centro Sismológico Nacional. Se ha producido un sismo en Piura. Así es, Máncora. Máncora, ¿no? De magnitud 3.7, profundidad 27 kilómetros, a 8 kilómetros del noreste de Máncora, en Talara, Piura. Eso fue a las 8 de la mañana con 1 minuto y 36 segundos. Volvemos. Vamos a hacer una pausa. Recuerde que estamos en simultáneo por Nacional 103.9. Regresamos con más. 8 de la mañana con 52 minutos. Esto es Diálogo Abierto en simultáneo por Nacional. Así es, TV Perú. Vamos a seguir hablando sobre lo que toca realizar y es la ejecución del convenio con Reino Unido para la reconstrucción con cambios. Así que estamos ya enlazados con la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Amalia Moreno Vizcardo. Señora Moreno, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Carla, buenos días, Perla, y a todo tu público igualmente. Para mí es un gran reto desde el punto de vista profesional y desde el Ejecutivo ejecutar este convenio de gobierno a gobierno, que será un hito definitivamente en la historia del Perú, dado que todas las obras que vamos a realizar en prevención van a ser obras definitivas, las famosas soluciones integrales, que no se había concebido, un reto de esta naturaleza con anterioridad en nuestro país. Por eso digo que es un hito histórico, pero que nos sentimos en la capacidad, con el apoyo de todos los ciudadanos y ciudadanas,
de las 13 regiones afectadas por el fenómeno del Niño en la capacidad y con ese gran reto de poder lograr este objetivo. Y en efecto, nuestro primer reto, Carla, Perla, será no solamente implementar este convenio de gobierno a gobierno, sino que la reconstrucción se reactive como debe de ser, ¿no? Señora, y ahí tenemos... Sí, señora claro Moreno, sí. ¿Cómo va a funcionar a nivel práctico este convenio? Porque sabemos que el Reino Unido lo que va a hacer es una asesoría técnica y que somos los peruanos los que finalmente tenemos que reconstruir nuestro país. Pero, digamos, ¿cómo va a funcionar a nivel práctico? Así es. Mire, el convenio de gobierno a gobierno supone una asistencia técnica especializada, sobre todo en este caso, en gestión, porque nosotros tenemos que reconocer que a veces nuestra brecha en el Perú es que podemos iniciar un gran proyecto y luego se trunca y puede quedarse muchos años paralizado y eso hace que los proyectos se encarezcan. Lo que nosotros traemos con este convenio de gobierno a gobierno es esa asistencia técnica en gestión y asistencia técnica en inversión, para que nosotros podamos llevar a cabo este proyecto. Y ciertamente esto permite que nosotros hagamos los procesos de contratación de acuerdo a las políticas que tiene el país, que es un poco lo que ustedes nos pedían, ¿no? Explicar en qué consiste. Hacemos los procesos de contratación de acuerdo a las políticas que tiene Reino Unido y en base a ello seleccionamos a las distintas empresas que pueden ser peruanas o extranjeras, dependiendo del backup y la experiencia que tengan, porque nuestra Constitución así lo establece, ¿no? ¿Verdad? Una libre competencia para todos los participantes y el que tenga la mejor propuesta que estará al servicio del Estado peruano, ese es el que va a ganar. Y ciertamente eso dinamiza la economía increíblemente, Carla, Perla. Lo puedo decir en base a la experiencia que hemos tenido en los Juegos Panamericanos, donde desde las MIPES hasta las grandes empresas han tenido, un aporte significativo en la ejecución del proyecto y esa reconstrucción será lo mismo. Señora Moreno. Sí, usted nos menciona que los procesos de contratación van a ser como se hace en Reino Unido, ¿no? Lo acaba de decir. Así es. ¿Cómo son estos procesos de contratación a comparación de los procesos de contratación que realizamos en el Perú? Fíjate que nosotros tenemos que decir allí que nuestras normas de contratación pública no están alejadas de lo que significa un proceso de contratación sobre la base de los pilares de competencia, transparencia e integridad. Es lo mismo que hace Reino Unido. Lo que pasa es que allí hay un valor agregado. Allí sí tengo que decir la gran diferencia está en que se evalúa la experiencia, el conocimiento y la experiencia, sobre todo. Es como decir, evalúo la experiencia en base al conocimiento de las empresas, a diferencia de nuestra regulación que solo se concentra en la documentación, es decir, en cuántos contratos tienes, pero no se evalúa realmente cómo llegó a obtener sus contratos y cómo ejecutó esos contratos. Entonces, aquí en la evaluación generalmente se hace a través de un cuestionario y se evalúa el conocimiento de la empresa, cómo solucionó los problemas, cómo gestionó sus proyectos. Y ese es el puntaje que le permite hacerse ganador. ¿Y por qué podemos hacer ese tipo de evaluación? Porque ciertamente, en este caso, el país ganador, el Reino Unido, tiene expertos que han hecho ese tipo de evaluaciones a nivel mundial y se sienten también con el conocimiento y con la responsabilidad de hacer una evaluación correcta y sustentada. Ahora, señora Moreno, sin duda la reconstrucción lo que busca también es reconstruir nuestra economía, suponemos. Entonces, ¿va a haber algún tipo de prioridad para la contratación de gente del mismo lugar? O sea, dar trabajo a gente del mismo lugar, digámoslo así, o no necesariamente, o utilizar materiales del mismo lugar, porque claro, cada región tiene construcciones en base a su geografía, a su cultura, ¿no? ¿Se va a tener en cuenta eso? Por supuesto. Mira, uno de los puntos focales para esta evaluación ha sido tener en cuenta el impacto en la sostenibilidad ambiental, el impacto en la resiliencia, es decir, el proceso constructivo, ¿no? Y utilizar también buenas prácticas en el proceso constructivo mismo, justamente para tener menos impacto en la naturaleza y para hacer más amigables también con la sociedad.
un punto importantísimo para nosotros, y es algo que siempre repito, nosotros estamos haciendo estos proyectos ¿para quién? Para darle un servicio adecuado a la población, a las personas. Por eso las personas no van a estar, digamos, de los lugares donde se van a intervenir, no van a estar de lado. Eso en automático van a tener una participación activa, no solamente como vigilantes de que el proyecto se haga con una participación ciudadana activa, sino también como parte de este dinamismo económico, porque cuando se hagan las obras, definitivamente se tiene que, el servicio de alimentación se tiene que activar, el servicio de transporte, los servicios de maquinaria, insumos de ferretería y todo lo que tenga que ver dentro de la población, definitivamente siempre trae una obra, siempre lleva dinamismo económico y mejoras a la Señora población. Moreno, acá dice que el Reino Unido seguirá el mismo modelo de los Juegos Panamericanos para efectuar los trabajos. ¿Cómo se traduce esto? Así es. En el esquema de hacer un socio estratégico para nosotros, para llevar adelante estos proyectos, donde ha permitido además la participación mayoritaria de digamos, vamos a decir, de la mano de obra peruana, ¿no? Tanto de empresas como digamos, de trabajadores participando en este proyecto, que eso es lo que siempre se da. O sea, no hay un sesgo, y además creo que también ha habido algunas confusiones en el sentido de que será Reino Unido el que ejecute los proyectos, y eso no es así. Reino Unido está para asistir a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios en gestar este proyecto, en que se cumpla el objetivo, pero aquí la participación está abierta. Pero no solamente eso, Carla, Perla, sino que en estas evaluaciones, y no solo Reino Unido, sino que todos los países han considerado como un punto estratégico para este trabajo justamente el trabajo con la ciudadanía, o sea, es decir, esa transferencia de conocimientos que tiene que dejarse dentro de la región, y eso seguramente se va a dar, y ya estamos viendo cómo Reino Unido también está buscando, y nosotros también, los aliados estratégicos, como los colegios profesionales, como la academia, las universidades que están en las regiones, para que nos puedan apoyar en este gran reto, porque ciertamente incomodidades cuando se inicia este proyecto va a haber, y la población tiene que entender que hoy me sacrifico para tener una mejor ciudad para el futuro, para mis hijos como ciudad, y para crecer como país, y un país más ordenado, que es lo que traerá, por ejemplo, la solución de drenajes pluviales en las 7 ciudades del norte, en las 7 principales ciudades del norte. Señora Moreno, aquí tengo una cláusula anticorrupción que nos parece bastante interesante, la verdad. ¿Cómo manejan el tema? Porque, valgan verdades, en nuestro país, cuando se han trabajado algunos proyectos, y eso, digamos, se ha conocido por cómo se ha manejado al interior del país los proyectos, han sido a dedo, o se han presentado 3 proyectos cuando ya se sabe a cuál se va a elegir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las cláusulas anticorrupción para proteger este proyecto? Sí, bueno, esos son los famosos direccionamientos de los procesos, y eso es algo que está totalmente descartado en este proceso con Reino Unido, y con cualquier proceso que haga la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Lo que aquí se hace generalmente para evitar digamos, y sobre todo cubrir y proteger la transparencia y la integridad, son dos temas, Carla y Perla. En primer lugar, en estos procesos de contratación, nosotros exigimos un compromiso de integridad y confidencialidad, que eso es un aprendizaje que traemos ya de los Juegos Panamericanos. Y en ese compromiso, cada una de las empresas tienen que hacerse responsable de todo su personal, del actuar de todo su personal. Es como decir, si Amalia Moreno tuviera a cargo un equipo, una empresa, yo tengo que presentar una declaración jurada haciéndome responsable de la actuación prolija y transparente de todas las personas que trabajan conmigo. ¿Y eso por qué? Porque más allá de las palabras, nosotros tenemos que ser conscientes de que la transparencia, de que la integridad, de que la competencia y todos los principios que rigen la contratación pública, ¿quién la ejerce? ¿La norma? No, esos principios están por mucho tiempo en nuestra regulación. ¿Por qué no se cumple?
porque las que los incumplen son las personas. Entonces, este compromiso de integridad va directamente a la evaluación de las personas que van a contratar con nosotros. Este compromiso de integridad y confidencialidad definitivamente también exige algunos compromisos que las empresas que han tenido problemas de corrupción, pues les cuesta firmar este compromiso, porque ciertamente podrían estar dando información inexacta o información falsa. Señora Moreno, empresas investigadas por corrupción o que tienen algún proceso abierto van a poder participar de estas obras a desarrollarse. ¿Van a poder participar, van a poder postular? Mira, ustedes saben que nosotros justamente por principios constitucionales, hasta que una empresa no esté sancionada, no podemos impedir su participación. Pero nosotros creemos en este tipo de filtros donde también es legal que nosotros exijamos este tipo de compromisos, y esto definitivamente va a ser un filtro. Y hay un segundo filtro que también nosotros hemos exigido en los Juegos Panamericanos, y seguramente ahora también será, que es solicitar los estados financieros auditados, donde todas las alertas, incluso del mundo, cuando hay actos de corrupción, en estos estados financieros auditados surgen, y eso también objetivamente permite limitar la participación de quienes han estado en este tipo, inmersos en este tipo de procesos de corrupción, ¿no? Pero no, por eso nuevamente pensamos en trabajar el conocimiento, Perla, eso es muy importante. Tú tienes idea, es la diferencia entre contratar a alguien que hizo sus obras con, a lo mejor con actitudes y actuaciones ilícitas, y alguien que hace las cosas de manera derecha, porque cuando tú tomas el examen, sabes quién realmente sabe y cómo lo hace, ¿no? Ahora, entonces, esto es lo que a mí me da confianza en este acompañamiento de Reino Unido para elegir a las personas adecuadas. Y si alguna surgiese, si alguna tiene esa oportunidad porque se reinventó como empresa y porque realmente da da esa talla, nosotros tenemos que ser doble o triplemente vigilante en la ejecución. No puedo decir que no va a pasar, pero trabajaremos arduamente para que siempre la transparencia y la integridad de los procesos estén asegurados. Ahora, ¿qué gana el Reino Unido? ¿No es cierto? ¿Cómo son los porcentajes de ganancia? Porque nosotros ganamos en la reconstrucción, por supuesto, en obras bien construidas, o eso esperamos. ¿Qué gana el Reino Unido? Al igual que en los Juegos Panamericanos, se les paga a ellos un fee, es un porcentaje, digamos, que ya está estipulado. ¿De cuánto? Por los servicios, que en este momento de Reino Unido es 6.4%. ¿Por cada obra? No, es el 6.4% del proyecto en general, que finalmente eso se va a ir reduciendo. ¿Por qué les digo? Porque nosotros estamos diciendo que es un 6.4% en este momento de los 7.000 millones que nosotros tenemos para poder gastar en estos 2 años. Sin embargo, nosotros creemos que los proyectos seguramente se van a incrementar, porque hay estudios de los ríos, de los drenajes fluviales, que todavía están muy básicos, y va a hacer que el proyecto se incremente, porque no tenemos ahorita cifras, la verdad, no sabemos cuánto cuesta un río todavía, ¿no? Por eso es un presupuesto inicial para nosotros, y cuando ya se define ese proyecto, seguramente se va a incrementar el presupuesto y su costo seguirá siendo el monto que ya ofertó, ¿no? Entonces, eso tiene una tendencia a la baja. Pero más allá de ello, y también quería, a propósito de la pregunta de qué contiene este 6.4, no solamente contiene la asistencia técnica, digamos, en la gestión del proyecto, sino también nos ayudan en la gestión de la inversión. ¿En qué sentido? Ellos nos ayudan a revisar perfiles y corrigen perfiles, nos ayudan a revisar expedientes técnicos y corrigen expedientes técnicos, ¿no? Procesos que generalmente en la norma general se contrata a un tercero, un consultor para hacer esas revisiones. Ahora lo tenemos todo integral, lo tenemos en este paquete, y nos ayuda a supervisar también las obras con nosotros, con la entidad supervisa. Ciertamente vamos a tener un supervisor de calidad, pero el país nos ayuda a supervisar la obra, y eso es lo que nos ha permitido, Carla, Perla, en los Juegos Panamericanos, haber coordinado las obras a tiempo, tener este acompañamiento en cancha siempre en la ejecución del proyecto en el país. Nos tenemos que ir, señora Moreno, sin preguntarle cuándo arranca, brevemente, cuándo arranca todo, cuándo vemos la primera piedra, el primer
de repente empezar las obras, nosotros creemos que debe ser a mediados de septiembre porque tenemos que hacer el proceso de contratación, pero ya vamos a nosotros tenemos fechas muy ajustadas y lo que sí les puedo decir es que para junio del año 2021 tendremos nuestros 8 establecimientos, tendremos nuestros colegios, nuestros 36 colegios ya culminados. Para eso estamos trabajando y ya tendremos los resultados para compartir con todos ustedes. Muy bien, señora Moreno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y contarnos un poco cómo va el tema de la reconstrucción con cambios, esta ejecución de convenio de gobierno a gobierno con Reino Unido. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa comercial a las 9 de la mañana con 8 minutos y regresamos con el ministro de Educación, Martín Benavides. Así es. Martín Benavides. Con Aprendo en Casa. Volvemos. Muy bien, continuamos en Diálogo Abierto y es momento ya de entrar a nuestro segmento Aprendo en Casa, como todos los sábados, con el ministro Martín Benavides, que ya lo tenemos en pantalla. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Ministro, buenos días. Buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación al programa. Quisiera comenzar, ministro, por el tema de las tablets, teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República ha hecho una serie de observaciones y recomendaciones justamente al proceso de compra y adquisición. Sí, bueno, efectivamente, creo que todo el Perú sabe que nosotros como Ministerio de Educación estamos comprometidos con el cierre de la brecha digital y de la brecha de aprendizajes con estas tablets, y hemos diseñado un proceso muy transparente, un concurso muy transparente para poder efectivamente determinar quién va a ser o cuál va a ser la empresa o las empresas que van a poder ayudarnos a cumplir con esa meta. Para que el proceso sea transparente, nosotros invitamos a la Contraloría, nosotros, Ministerio de Educación, le pedimos a la Contraloría para que haga lo que ellos llaman un control concurrente. Y eso lo que es que identifican riesgos, observaciones, nos envían un documento y nosotros tomamos aquellas recomendaciones que efectivamente son recomendaciones que consideramos importantes, de acuerdo a la normativa, y aquellas que no, explicamos por qué no. Lamentablemente lo que ha ocurrido es que ese informe, que es un informe público ciertamente, no ha sido, me parece, bien comunicado a la población y se ha entendido como que nos están diciendo que estamos cometiendo irregularidades, ¿no? Cuando ese no es el sentido del control concurrente, sino muy por el contrario es evitar precisamente esas irregularidades. Ministro, teniendo en cuenta que es una compra importante y además millonaria, porque estamos hablando de 930 millones de soles, me gustaría leerle un extracto de lo que ha publicado la Contraloría en este informe, ¿no? Dice, Minedu presenta varios problemas, entre ellos permitieron procesadores antiguos contra requerimientos, postores sin requisitos de capacidad técnica ni experiencia y personal sin certificación OCE para calificar en el concurso. Sí, a ver, la información que utiliza la Contraloría para decir que la empresa no tenía los procesadores de acuerdo a los requerimientos que exigió el Ministerio de Educación es una información que está en la web de la empresa, ¿no? A nosotros se nos ha presentado otra información y efectivamente estamos validando esa información para que cumpla con las especificaciones técnicas que nosotros hemos requerido. Estamos en ese proceso ahora de validación de toda la información. Sobre el personal que mencionan, efectivamente la persona encargada de contrataciones, que es una persona con aproximadamente 20 años de especialidad en este tema y que ha sido incluso vocal de la OCE, cuando vino la emergencia estaba por dar su examen de certificación, lamentablemente todo eso se paró. Hemos acogido la recomendación de la Contraloría y hemos encargado el puesto a una persona que sí tiene esa certificación OCE, que como digo, no se pudo cumplir porque vino la emergencia, ¿no? Ahora, independientemente de esto, esto no es una irregularidad, esto no pone en juicio el proceso que se viene llevando a cabo y que, como digo, lo hemos hecho público, lo hemos hecho transparente, todo el mundo ha podido mirar
la apertura de sobres ha sido comunicado a través de nuestra web en señal directa, con participación de la Contraloría y también con participación de Proética, a pesar que es una compra directa, ¿no? Esa es una cosa bien importante. Ajá. Ahora, nosotros estamos haciendo cosas por encima de lo que la ley nos estaba señalando, porque compra directa es que yo voy y compro, digamos, a un determinado proveedor. Acá nosotros hemos hecho un concurso público para que no haya ningún tipo de malentendimiento. Ahora, sabiendo que esta persona no tenía la certificación OCE porque no había podido dar el examen debido a que todo se paralizó por la pandemia, ¿por qué aún deciden escogerlo para tan importante encargo? No, él no es, digamos, la persona que coordina todo el proceso. Evidentemente es parte de un equipo. Nosotros hemos ya cambiado a esa persona acogiendo, digamos, esta recomendación de la Contraloría, que no invalida el proceso que se ha venido llevando a cabo. Eso es lo importante, ¿no? Esta es una advertencia que nosotros le hemos acogido y hemos cambiado, ¿no? Igual la persona que estaba antes, por más que no cumplía con esta certificación, ha sido vocal OCE, ¿no? En ese sentido, digamos, nosotros por el lado de la especialidad técnica, la persona cumplía. ahora, Independientemente de eso, hemos acogido la observación que, como bien dice la Contraloría, no invalida el proceso, no invalida nada de lo que se ha venido dando, y por otra parte también estamos siguiendo todos los procedimientos que hay que seguir por el lado de la transparencia de este proceso. ministro, cuando habla de transparencia y, digamos, seguir los procedimientos, ¿implica que los costos establecidos o el presupuesto establecido en un principio se ha respetado o en algún momento se ha ampliado el presupuesto, como en alguna nota periodística salió la semana pasada, diciendo que efectivamente se había ampliado el presupuesto que inicialmente se había dado de 400 millones de soles? Lo que ha pasado es que nosotros hicimos una focalización. Inicialmente habíamos considerado un número de 800.000 estudiantes. Cuando hemos hecho la focalización, es decir, a quienes le debería llegar esta tablet, ¿no? Considerando el problema de la brecha digital del país, ya no fueron 800.000 estudiantes aproximadamente, sino han pasado a ser 1 millón de estudiantes, o un poco más de 1 millón de estudiantes. Evidentemente eso tiene un impacto en el costo, ¿no? Pero tiene que ver básicamente con el hecho de haber ampliado la cobertura de estudiantes, porque más estudiantes tenían derecho a esta tableta de lo que inicialmente habíamos previsto con los datos iniciales que teníamos. Y también quiero señalar lo siguiente, ¿no? Igual nos ha quedado un grupo de estudiantes a los cuales todavía no los hemos incorporado en este paquete, porque cuando hicimos la focalización, estos estudiantes no se habían matriculado, es decir, no estaban en el padrón. Que nosotros lo cerramos al 7 de mayo. Tenemos que ver la forma ahora de poder generar un procedimiento para que esos estudiantes, a los cuales también les corresponde el derecho, no se queden afuera. Muy bien, ministro. Vamos ahora, ¿qué le parece a conversar con los chicos que quieren hacerle algunas preguntas? Porque, digamos, ellos también tienen sus inquietudes, ¿no es cierto?, en Aprendo en Casa. Así que estamos enlazados con Anderson Guamaní Quispe, es un estudiante de 16 años, él tiene discapacidad visual y cursa 3er año de secundaria, pero vamos a dejar que él nos cuente. ¿Cómo estás, Anderson? Hola, Anderson, bienvenido. Buenos días, ministro Martín Benavides. Mi nombre es Anderson. Buenos días, Anderson. Un gusto conocerte. Gracias. Soy una persona con discapacidad visual. He estudiado mi primaria en el sede de Luis Braille y actualmente estoy incluido en la institución educativa 3512 María Parada de Bellido en Chocas. Desde pequeño me ha gustado estudiar. Soy una persona de condición humilde y en estos momentos estoy hablando desde la casa de mi profesora, que me está prestando la laptop para poder hablar. Bueno, como me gusta estudiar, actualmente hay una beca en Pronave. Mi vocación, bueno, me gustaría ingresar, ojalá no haya ninguna trabas. El contenido, quiero felicitar al Ministerio de Educación por el contenido que nos están brindando en el programa Aprendo en Casa.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas se puede tomar para que los contenidos de Aprende en Casa sean más descriptivos, para que las personas con discapacidad visual tengan toda la información que se visualice en la pantalla? Bueno, en primer lugar, Anderson, quería felicitarte, ¿no? por toda tu buena energía hacia la educación, hacia educarte, por tu motivación a postular una beca. Ahí, digamos, podemos ofrecerte la información que sea necesaria una vez que tenga tus datos, para que tengas toda la información y puedas, digamos, tomar la decisión que corresponde. Y evidentemente el Ministerio de Educación es un ministerio que tiene una apuesta por la inclusión, y en ese sentido vamos a ver la forma de que tú no te veas impedido de postular, ¿no? En segundo lugar, Anderson, también decirte que nosotros estamos comprometidos con la apuesta por la inclusión. Hemos hecho avances sustantivos en lo que es la página web, ¿no? Estamos generando recursos adaptados para ustedes. Ya tenemos más o menos 800 recursos adaptados. Estamos incluso ya con un programa de radio, que son 2 programas. Una pequeña complicación con la línea Skype del ministro Martín Benavides. Vamos a tratar. ¿Ahí está? Ahí está, volvió. Sí, acá estoy. A ver, por favor, continúe contestándole a Anderson. Sí, pero ¿me escuchó Anderson lo que dije o me fui una por parte, completo? la primera parte. Sí, le estuve escuchando, pero se cortó. Anderson, ¿qué me escuchaste? Que está usted, el ministerio, está viendo la forma en un programa radial para que nosotros Correcto. Y también estamos, Anderson, tratando de incorporar plataformas especiales para estudiantes como tú, digamos, que les permita acceder, digamos, de mejor manera a los recursos de la web para estudiantes que tienen las condiciones que tú tienes, ¿no? Estamos también coordinando con la CONADIS para que esto efectivamente se pueda dar de la mejor manera, y estamos también armando un programa de televisión especialmente dedicado a ustedes. Vamos pronto a anunciarlo, pero va a ser de todas maneras en julio, y vamos avanzando, Anderson, de esa manera, en tratar cada vez más de dar una señal concreta y contundente, digamos, a las necesidades especiales que tienen estudiantes como tú, Anderson. Ministro, le proponemos ver un video que ha preparado Anderson, ¿le parece? Para luego seguir conversando. Vamos a verlo. Por favor. Aprendo en casa. Hola, mi nombre es Anderson Guamaniquispe. Curso el tercer año de secundaria de la institución educativa 3512 María Parada de Villa, en Chopas. Al principio era un poco complicado, pero ya desde el segundo año ya solicitaban algunas estrategias a la especialista Rosaura Trujillo para que ellos puedan adaptar su enseñanza a mí. Desde que lo conozco a Anderson, él ha avanzado muchísimo. Al inicio era un poco tímido, ahora ya tiene seguridad, no ha participado en muchas actividades. Es un estudiante que siempre busca participar en todos los eventos que son promovidos por la institución, por la UGEL o por el ministerio. La comunicación entre los docentes y la familia de Anderson es siempre constante y permanente, para estar atento de sus necesidades y reforzar su autoconcepto positivo. El apoyo de mi familia es muy importante. El horario de Aprendo en Casa, voy a la casa de mi tía o mi vecina a oír de Perú. Presento mis actividades mediante el WhatsApp personal de o la docente. Yo como mamá me organizo
acá en mi casa, hago las cosas temprano, y ahí a partir de la tarde, de las 2 de la tarde, me dedico ya todo el tiempo a mi hijo. Todos los docentes estamos comprometidos con él, pero eso no implica que lo limitemos, sino por el contrario, le proponemos día a día retos para que pueda desarrollar su autonomía y liderazgo. No, Anderson tiene mucho potencial y que si nosotros seguimos apoyando, yo como le digo a él llegaría a la universidad porque tiene todas las habilidades, tiene todos los conocimientos y las condiciones que son necesarias para poder seguir estudios superiores. Aprovechen al máximo todo lo que sus padres les están dando, porque el estudio es la mejor herencia que nos pueden dejar. A pesar que él tiene esa discapacidad, él no dice que no puedo, y yo me siento orgullosa de mi hijo, porque él dice que sí, yo puedo. Y si él puede, yo también puedo con él. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, Anderson, queremos felicitarte por tu empeño, por la alegría que tienes al momento de aprender y, por supuesto, desearte lo mejor para ti. Muchas gracias por haber participado en Diálogo Abierto. Claro que sí, Anderson. Y si él puede, sí, todos podemos. ¿No es cierto, ministro? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y bueno, quería antes primero me voy a pedir disculpas porque ahorita me siento un poco nervioso, y agradecerle al ministro por darnos la oportunidad de poder contactarnos las personas con distintas discapacidades. Y si me permiten hacerle una segunda pregunta. Rapidito. Sí. Ya. De aquí, señor ministro, de aquí en adelante, ¿qué va a pasar con la nueva plataforma? Así regresemos a las clases presenciales, ¿va a seguir continuando la plataforma de Aprende en Casa? De todas maneras, Anderson, va a continuar. Nosotros hemos dicho que esto ha llegado para quedarse. Creemos muchísimo en el potencial que tiene la plataforma para la inclusión, ¿no? Estamos trabajando cada vez en mejores contenidos, mejores recursos para ustedes. Yo quiero felicitarte a ti, Anderson, que no se siente para nada que estés nervioso, al menos yo estoy más nervioso que tú, creo. Y también felicitar a tu familia, felicitar a tus docentes, felicitarlos porque esto es un trabajo en equipo, Anderson. Y si ustedes están comprometidos, nosotros tenemos también el compromiso de sacar esto adelante juntos y dar el mensaje muy claro que para nosotros la inclusión es una tarea de todas las personas y vamos a seguir apostando para eso con estudiantes como tú y tu familia y tus docentes. Adelante, Anderson, y muchas gracias por hablar conmigo. Hasta luego, Anderson. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Anderson. Gracias. Son las 9:29. Estamos en simultáneo por Nacional 103.9. Vamos a ver las imágenes de la semana de Aprendo en Casa. Kushi kushi mamawan taytawan. Campis ama yachakita dejechu. Telipapis, radio papis. Yachachikuqninchikman celularnikiwan qayarpis llapanchik wayinchikchu yachakushun. Y 3. Una buena mami, porque es muy importante para evitar enfermedades. Paso 1. Tengo que remojar la mano. Luego me voy a poner mi paso 2. Paso 3. Acá tenemos al pequeñito que nos está enseñando cómo lavarse las manos. Ahí está, cumpliendo sus 20 segundos, ¿no? Y luego ya le cae el agüita. Bueno, es todo lo que van aprendiendo los niños durante la semana, ¿no? En Aprendo en Casa. Así es. Vamos ahora a tomar contacto con Farid Yabar.
Es video. Sí, él estuvo con nosotros. Hace 2 meses, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a verla. Es un año difícil, para ser sinceros, donde ante todo la salud es primero, pero aprender también es algo que yo quiero, para que mi cerebro haga más bulla que un rockero. Así que ahora todo es vía virtual, radio, laptop, tele o el celular, pero créeme que hasta a ti te va a gustar y con ansias tu cuaderno tú vas a querer agarrar. Luchen por sus sueños, por el arte que tengan, no se rindan fácilmente, no tengan miedo a lo que las personas te puedan decir, porque al final si las personas no creen en ti, ese no es el error es que tú no creas en ti, así que tú tienes que estar seguro de que el arte o el talento que tienes puede llevarte lejos. Gobierno del Perú, el Perú primero. Bueno, el error no es que las personas no crean en ti, sino que uno mismo no crea en su propio talento. Gran mensaje que nos ha dejado Farid Yabar esta mañana. Sí, no sé si se acuerdan que él estuvo en un programa claro. con nosotros hace un tiempo y luego lo hemos seguido y creo que es bonito cerrar esta historia con lo que él quería, ¿no? Tener su comunidad de seguidores, que quede claro que para el Ministerio de Educación el arte también es importante, ¿no? Claro, él se lo pidió además, ¿no es cierto? Le dijo que quería más freestyle. Bueno, pero también tenemos a una maestra el día de hoy que seguramente le va a hacer algunas preguntas como es habitual. Estamos ya enlazados con Regina Riquelme Fernández, es una docente de educación básica especial con más de 29 años de experiencia, ya la tenemos enlazada. Profesora Regina, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias más bien por este espacio, por crear este espacio de diálogo con la Autoridad Educativa Nacional. Bueno, sus preguntas, el ministro está ahí escuchándola, aproveche. Buenos días, señor ministro, y de igual manera, buenos días, señorita conductora. Bien, soy Regina Riquelme Fernández, docente de Centro de Educación Especial. En aula multigrado con diversa discapacidad. A propósito, el 25 de junio nuestro TV ha cumplido 38 años de creación, ¿no? Y al mismo tiempo quiero hacer la pregunta al señor ministro. Señor ministro, en las 12 semanas de la continuidad del proceso educativo con estrategia Aprende en Casa, los docentes tuvimos muchas dificultades para llegar a nuestros estudiantes. ¿Sabes? Y nos ha permitido reinventarnos para poder cumplir con nuestra labor. Esto en algunos casos es insuficiente por los bajos recursos económicos. Por lo mencionado, señor ministro, el MEC ha considerado hacer entrega de tablets o equipos a los estudiantes con discapacidad intelectual. ¿Escuchó bien, ministro? No, se perdí lamentablemente la última parte de la profesora. Profesora, su pregunta era, ¿vale para...? El MEC consideró hacer entrega de tablets o equipos a los estudiantes de bajos recursos de los CEBES. Ahí, profesora, en primer lugar, un saludo y saludos también a la institución educativa de la que usted forma parte y también un agradecimiento por todo el esfuerzo que usted nos ha dicho que han tenido que hacer para adaptarse a esta situación, digamos, que nos ha tocado vivir, ¿no? Nosotros siempre hemos confiado en los docentes, en las docentes como usted, ¿no? Sabemos que los buenos profesores se pueden adaptar a cualquier tipo de circunstancias a pesar de
de lo difíciles que pueden ser, como usted lo ha señalado, ¿no? Nosotros tendríamos que mirar si efectivamente hay estudiantes, digamos, con alguna discapacidad que están siendo parte de los colegios que han sido, digamos, focalizados en esta estrategia, ¿no? Tendríamos que mirar, digamos, si es que hay esa coincidencia. Lo que sí le puedo decir es que estamos, como le dijimos al estudiante anterior, que estuvo preguntando sobre este tema, estamos cada vez más tratando de incorporar en nuestra plataforma web, en la televisión y en la radio, mucho más recursos para los estudiantes que tienen capacidad. Yo creo que usted sabe que ya hemos preparado aproximadamente 282 materiales para estas circunstancias y lo vamos a seguir haciendo, profesora. Yo creo que necesitamos cada vez más como Ministerio de Educación comprometernos con el trabajo de ustedes, con el trabajo de la inclusión. Tenemos que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para dar la señal que estamos comprometidos también con la inclusión de estudiantes con discapacidad, ¿no? Y en esa tarea estamos junto con ustedes, ¿no? Sí, gracias. La segunda pregunta, puedo emitirlo, decir, hay investigaciones, artículos y experiencia propia que indican que los estudiantes con discapacidad, con trastorno del espectro autista, a excepción de los estudiantes con discapacidad visual, tienen un estilo de aprendizaje predominante, que es en mayor grado en los estudiantes con TEA. Por lo expuesto, el programa de Aprendo en Casa, transmitido por Radio Nacional, podría en algún punto cambiar y ser emitido por un canal televisivo con contenido visual. Sí, profesora, nosotros estamos preparando a partir de este mes, ahí tenemos que coordinar con TV Perú, que se ha comprometido también con esta tarea de la inclusión para hacer programas para la población que usted señala con estas habilidades diferentes, ¿no? Lo estamos preparando, profesora, y lo vamos a lanzar pronto para poder efectivamente avanzar mucho más en la señal que estamos comprometidos con la inclusión educativa. Y le agradezco más bien el tener en cuenta a la modalidad para de esta manera poder hacer un trabajo eficiente con los chicos. Bien, profesora, muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Muchas gracias a usted más bien. Gracias por su trabajo y su compromiso. Gracias. Gracias por estar con nosotros en Diálogo Abierto. Vamos ahora con preguntas que nos han hecho llegar o que han hecho llegar a través del correo electrónico. En pantalla, la primera. Está larga. A ver, vamos a ver. Señor ministro, a mí me gusta mucho leer y disfruto de las clases de comunicación, tanto en radio como en televisión. Quisiera saber si se puede promover círculos de lectura virtual o algún modo para que nosotros podamos intercambiar opiniones sobre libros o cuentos que nos recomiendan nuestros maestros. Ella es Sarela, alumna de 6º grado de primaria en Chiclayo. Ministro. Sí, Sarela, en primer lugar, te felicito por tu interés en la lectura. Creo que es bien importante que nosotros, como Ministerio de Educación, también demos la oportunidad para que los estudiantes puedan leer cada vez más. Quería decirte, Sarela, que estamos a partir de julio, del 1 de julio, o sea, creo que en unos días, lanzando el programa Leemos Juntos por Radio Nacional. Es un programa que va a poder ofrecerles a ustedes mucho material de lectura digital a través de la participación de muchos aliados que nos han donado bibliotecas digitales, ¿no? Tenemos muchas empresas privadas, editoriales, asociaciones, ¿no?, que nos han dado todo su material, al igual que la Casa de la Literatura, que también está comprometida con nosotros, ¿no? Y en relación al aplicativo, ya hace un tiempo también una profesora nos sugirió algo similar. Estamos trabajando en eso. Creo que acá puedo decir que nos hemos demorado en poder tener eso ya implementado. Y ojalá la próxima semana pueda decir que tenemos algo vinculado a lo que ella quiere, ¿no? Generar estos espacios de encuentro virtual, de círculos de lectura,
son importantes de tener ciertamente porque la lectura parece ser un acto individual, pero tiene también mucho de acciones colectivas, ¿no? Pero en concreto, en julio lanzamos el programa Leemos Juntos por Radio Nacional con mucho material para la lectura, para que puedan disfrutar los estudiantes peruanos. Bien. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Ahí está. Dice, ok, señor ministro, mi profesor nos ha dicho que algunos colegios volverán a funcionar como antes. ¿Por qué aún no podemos volver a ver a nuestros profesores y compañeros? ¿Se reabrirán más colegios? Estas son las preguntas que se plantea Jesús, alumno de 5º año de secundaria de Arequipa. Jesús, bueno, 5º de secundaria efectivamente es un año especial. Nosotros por ahora podemos garantizar que vamos a hacer todo lo que sea necesario en los meses que quedan por delante para que estén mejor preparados para la salida del colegio. Decirte que los colegios que podrían reabrir, si es que la comunidad de papás, de docentes, de directores, de directivos de los UGELs se ponen de acuerdo, son colegios que están ubicados en zonas donde no ha habido ningún contagio, porque tenemos que tener mucho cuidado y tratar de evitar los contagios en los estudiantes. Si se dan esas condiciones, y además en la provincia hay menos de 10 casos de contagio, cumpliendo con los protocolos se podrían abrir estos colegios, ¿no? Pero es importante también mencionarte, Jesús, que no es un retorno normal, ¿no? Ese retorno no va a ser, digamos, todos los días. Van a ser clases interdiarias, salvo para 5º, que serían 3 días a la semana, con un aforo pequeño, por lo tanto, con distancia social y con una estrategia pedagógica específica para eso. Ahora, estamos evaluando lo que ocurre en el país, lo que ocurre en el mundo. El Perú, quería contarles también a todos los televidentes y radioyentes y a todos los estudiantes, ha sido seleccionado como un capítulo local de una estrategia internacional de UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, para poder ayudarnos a pensar cómo debería ser un retorno a la presencialidad cuando estén las condiciones de salud adecuadas para eso, ¿no? Estamos trabajando también en esa línea, ¿no? Ministro, y sí sería bueno aclararlo, porque durante esta semana por las redes han estado compartiendo un fake, me parece, que parecía un documento oficial del Ministerio de Educación diciendo que en julio volverían a clases los chicos y se los han estado pasando a los padres de familia. Entonces nos gustaría, por favor, que lo aclaren. Sí, bueno, en esta semana yo he sido piñata casi, ¿no? Me han parado por todos lados. Acá lo que tiene que quedar muy claro es que nosotros solamente estamos dictando un marco orientador para que en aquellas localidades donde no hay contagio de zona rural, si es que la comunidad así lo considera, puedan establecer un proceso de apertura cumpliendo con los protocolos que nosotros como Ministerio de Educación hemos dado y que tienen que ver con la distancia, clases interdiarias, máximo 4 horas, 5º de secundaria 3 veces por semana, un material pedagógico que hemos diseñado especialmente para eso, de manera tal de mostrar claramente que es un retorno a la presencialidad en estas condiciones especiales, pero además a una nueva normalidad educativa también, ¿no? Que es lo que también queremos señalar en estos casos, ¿no? En ninguna otra condición está establecida la reapertura, ¿no? Muy bien, ministro. Bueno, ya lo tenemos que despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros, pero juntos vamos a recordar cuál es el mail del ministerio para que los horarios de Aprendo en Casa y el mail para que nos puedan escribir con sus preguntas. Inicial 9:30 a 10 de la mañana. Primaria de 10 a 11 de la mañana. Secundaria de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Y ahí tenemos Aprendo en Casa, Ministerio de Educación. Ahí está https://aprendoencasa.pe/michi/. Y el correo al que usted puede mandar sus preguntas es mineduperu@gmail.com. Pausa comercial. Muchas gracias, ministro. Y regresamos en simultáneo por Nacional 103.9. Son las 9 de la mañana con 46 minutos.
Bien, vamos a conversar ahora con Diana Miloslavich del programa de participación política de Flora Tristán, porque el Congreso aprobó la ley sobre paridad y alternancia. Así es, ya la tenemos justamente ahí enlazada. ¿Cómo estás, Diana Miloslavich? ¿Qué tal? Hola, bienvenida. Buenos días, acá bueno, sí ha sido una gran celebración de diversos grupos de mujeres, feministas, porque creo que ha sido un paso adelante la aprobación de la paridad y alternancia presidenciales para el Parlamento andino y también para el Congreso el próximo año y también para los consejos locales y los consejos regionales. Así que esperamos que se aplique a partir de esta próxima elección que es que viene, está en curso, y decirles de que bueno, que hubo 10 iniciativas legislativas que entraron al debate, hubo 2 dictámenes, uno de la Comisión de Constitución y otro de la Comisión de la Mujer, y bueno, digamos, finalmente se votó, digamos, diferenciadamente paridad y alternancia de voto preferencial y así conseguimos 111 votos a favor y una abstención que, bueno, después se ha modificado y entonces 15 abstenciones, serían 112 votos a favor. Diana. Yo creo que esto es una buena noticia en medio de la pandemia. Diana, sin duda es una buena noticia, pero ¿qué te parece si lo explicamos de manera didáctica para que la gente lo pueda entender? ¿Qué significa, ¿no es cierto?, que haya paridad y alternancia en el Congreso y, digamos, en los consejos, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto en cambio de la política para el Perú? Ya, miren, había una, digamos, ya actualmente no tenemos ninguna gobernadora mujer de las 25 regiones o departamentos. Y, digamos, anteriormente tuvimos la gobernadora de Arequipa, ¿no? Ahora no tenemos ninguna y de vicegobernadoras tenemos 5 de 25. El hecho que haya paridad y alternancia en las planchas a las gobernaciones o regiones, esto, digamos, va a obligar a que necesariamente siempre va a haber gobernadoras mujeres y el número de vicegobernadoras, que ahora es 5, nosotros pensamos que igual esto se va a modificar bastante. Luego también en la elección a las planchas presidenciales, digamos, en las últimas elecciones ha habido más mujeres candidatas a las vicepresidencias de la República, pero eso no está normado. Entonces igual hay una obligatoriedad de que en la plancha presidencial, digamos, hay alternancia. O sea, si el candidato a la presidencia es hombre, a la vicepresidencia tiene que ser necesariamente mujer. Pero, y así sigue, ¿no? Luego seguiría otro hombre, pero finalmente quiero decir que esto ya tendría que ser obligatorio y probablemente en las elecciones próximas tengamos muchas candidatas, no solamente a la presidencia de la República, sino a la vicepresidencia. En el caso de las regiones o departamentos, también el número de gobernadoras y vicegobernadoras estaría garantizado. Claro. En el caso mismo del Parlamento andino, ahora las elecciones no tenían cuotas, no tenían absolutamente nada y ahora también hay una obligación que en las listas al Parlamento andino también sean paritarias y se incluyan a las mujeres. Creo que también, eso es muy importante, también en el caso de los consejos locales. Miren, ha habido una queja, un malestar de los últimos años de que en las elecciones municipales las listas son cerradas y bloqueadas. Entonces, el que gana las elecciones tiene la mitad del consejo más 1. En este caso, digamos, las listas para las regidurías van a ir también con paridad y alternancia. Y entonces esto, digamos, va a remontar de las 3.378 regidurías que hay en el momento, probablemente eso también se suba
esto también se modifique grandemente. Y también en los consejos regionales, actualmente hay algunos consejos como en Tumbes, Lima Provincia, Diana. Piura, donde no hay mujeres, entonces esta posibilidad va a ser de que en todos los gobiernos regionales, en las próximas elecciones, haya mujeres como resultado, ¿no? También decir que todo esto significa solamente que las mujeres van a estar en las listas de manera paritaria. Claro, pero ¿cuál es la importancia en la toma de decisiones de las mujeres en puestos claves? Porque, claro, la gente puede decir, sí, qué bacán que haya más mujeres dentro de la organización política en nuestro país, eso es importantísimo, sin duda. Pero en la práctica, ¿por qué es importante que una mujer tome decisiones respecto al tema político? ¿Porque piensa distinto al hombre? ¿Por qué? Efectivamente, para que la gente lo entienda y quede más allá del discurso. Mire, yo creo que los derechos políticos son universales, como los derechos a la salud, los derechos a la educación. Yo creo que todas las mujeres somos la mitad de la población del país, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que garantizar, digamos, nuestro derecho a la representación política. O sea, eso, digamos, yo no soy abogada, hay todo un debate jurídico, pero creo que no es posible, digamos, que en un sistema político donde se toman decisiones, donde, digamos, el total de autoridades que hay en nuestro país son 13.044 autoridades y de estas 3.378 son mujeres, pero las mujeres son mayormente 2.733, son regidoras provinciales y distritales. Yo creo que un país mixto, somos una población mixta, lo que tenemos en el Perú son hombres y mujeres, y entonces esto también la sociedad tiene que ser reflejada en los espacios de poder y de decisión. Y entonces no puede ser que el poder en nuestro país sea una pirámide donde, ¿no es cierto?, abajo están las mujeres en las regidurías, ¿no?, que yo no digo que no sean importantes el papel que han hecho en los últimos 22 años gracias a la cuota. Porque si no hubiera habido cuota del 30%, tampoco estas 2.700 mujeres no estarían. Yo creo que hay una resistencia a compartir el poder de parte de los hombres, ¿no es cierto? Señora Miloslavich. Sí, señora Miloslavich, hay quienes opinan que el hecho de que se haya aprobado la paridad y alternancia no sería del todo factible en la práctica, ya que no se ha aprobado la eliminación del voto preferencial y que esto de alguna manera va a dificultar justamente la lista de mujeres que se puedan presentar en la vida política. ¿Cuál es su opinión? Bueno, esa es una opinión respetable, no la comparto, porque el voto preferencial ya está eliminado desde el año pasado. Había una modificatoria para que por única vez en las elecciones de 2021 sean solamente para el Congreso. Entonces, yo espero que la próxima semana hay una propuesta multipartidaria del Partido Morado, el Frente Amplio, Somos Perú, el FREPAC, que se discute en la Comisión de Constitución y se apruebe en el Pleno la próxima semana, pero esto, digamos, son suposiciones, digamos, de no aprobarse la eliminación del voto preferencial la próxima semana, veremos cuáles son los resultados de las elecciones al Congreso. A mí me parece, digamos, que las votaciones tenían que ser diferenciadas y que eso no, pero que, digamos, sí tendremos seguramente más vicegobernadoras, más consejeras mujeres y más regidoras distritales y provinciales en todo el país. Probablemente, pero es una superstición, podría afectar el resultado de las elecciones del Congreso el próximo año, pero esto, digamos, estaremos pendientes también de las campañas y que hice el electorado. Muy bien. Muchísimas gracias, Diana Miloslavich, del programa de participación política de Flora Tristán, por darnos su punto de vista respecto a los cambios que se están dando en el Congreso. Sí, Carla, también decir de que yo soy vocera de la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad, ¿no es cierto?, sin acoso político, y que también entendemos que todo el trabajo que hemos venido haciendo estos años ha sido también de manera conjunta con otras organizaciones como Manuela Ramos, Calandia, la Red de Autoridades Mujeres. Correcto. Ha habido muchas voceras a nivel nacional
están trabajando por nuestra campaña. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, gracias por esta entrevista. Ahora sí es importante el tema del voto preferencial en las elecciones congresales, porque si no es como una reforma incompleta, ¿no? Por un lado aprueban paridad y alternancia, pero por otro lado no quieren someter al voto el tema de voto preferencial, y entonces son reformas que quedan un poco a la mitad. Claro, porque la paridad y la alternancia solamente quedarían en listas, porque a la hora de la práctica, a la hora de votar, si hay voto preferencial, entrarían a tallar otro tipo de intereses, ¿no? Hay que ser congruentes. Claro, Hay que ser congruentes. Vamos ahora con información que nos ha llegado desde la avenida Sebastián Lorente, en los barrios Altos, que nos han enviado el siguiente video y fotos, vean ustedes, debido a la ocupación de chatarreros en gran parte de la calle y que ocasiona que los transeúntes deban caminar por la pista. Miren, es desmonte y chatarra, ¿eh? Ojo, han tomado prácticamente. Además, nos han mencionado que hay presencia de personas de mal vivir que se encuentran en la zona. Eso lo dicen los vecinos de Barrios Altos, quienes nos han enviado ese video. Ellos están exhortando a la Municipalidad de Lima para solucionar este problema y erradicar a estos chatarreros informales. Vean ustedes el desorden que se origina entonces en la avenida Sebastián Lorente en Barrios Altos, y con justa razón los vecinos exponen esta problemática para que haya un cambio. Hemos terminado, señores, 10 en punto de la mañana. Como siempre es un gusto acompañarlos en simultáneo por Nacional 103.9. Nos encanta repetirlo a cada rato porque estamos por las dos señales. Extrañamos un poquito la cabina, pero también estamos contentos acá, así que ya volveremos a la cabina. Nos vemos hasta el sábado. Buen fin de semana, cuídese y mantenga su distancia.